Hola, hola a todos mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida al estudio bíblico de hoy, día miércoles. La semana pasada intentamos hacerlo, no fue posible, pero algo avanzamos el fin de semana con el mensaje. Pero hoy día vamos a completar este capítulo 37 del libro de Génesis, porque sin duda tiene enseñanzas de gran valor para nuestra vida. Y como es nuestra costumbre, pediremos a Dios la bendición y su ayuda para la comprensión de este estudio. ¿De acuerdo, mis hermanos? Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por reunirnos hoy día miércoles para compartir esta palabra y dejarla como aprendizaje para nuestra vida. Permite, Señor, que no solamente nos asombre en la concordancia, en la teología y en los principios, sino que además permite que nos desafíe a que en nuestra vida surja cambios que pueden ser significativos en el aprendizaje de la palabra del Señor. Bendice, buen Dios, este tiempo juntos. Gracias por tu amor y tu bendición. Yo te lo pido humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos al estudio de hoy. Nos vamos a escuchar una primera alabanza que habla de cómo no creer en Dios. Es muy linda, escúchala, lee su letra y verás que refleja nuestro pensamiento como cristianos. Que Dios te bendiga, escuchamos esta alabanza, amén. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentar
Muy bien, ¿qué les pareció la alabanza? Muy hermosa realmente, si uno la escucha, la lee, incluso mira el hermoso paisaje en la cual se canta, se da cuenta que es muy cierto. ¿Cómo no creer en Dios? Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 37 del libro de Génesis. Y comenzamos con esta palabra en este momento. Génesis 37. Dice así la palabra del Señor. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le arrependió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas,
y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y pasando los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Larga lectura, pero hermosa, completa, maravillosa lectura que hemos visto en la palabra del Señor. Ahora les invito a orar por ella, porque esta lectura sin la revelación de Dios es mero conocimiento. Oramos al Señor. Señor, te queremos pedir por esta lectura que hemos tenido hoy. Una lectura en la cual sin duda hemos pasado decenas de veces, si no cientos de veces. Pero hoy queremos algo más. Queremos aprender algo más. Bendice esta palabra, oh Dios. Te doy gracias, Señor, por ella. Te pido que tú bendigas a la audiencia de los hermanos que está escuchando y a quien la escuche también en otro momento. Permite que esta palabra tenga un sentido espiritual para nosotros, nos bendiga y nos ayude en todo. Te la agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, mi hermano, a escuchar una canción en creol, pero que me di el trabajo de traducir. Así que escúchela nomás, porque esta es una hermosa alabanza al Señor Jesús y está traducida, así que va a entender toda la letra durante toda la canción y después me comentan qué les pareció. ¿De acuerdo? Escuchemos esta alabanza. Amén. Alléluia, alléluia. Jésus moi vin rencontrer avec moi. Besoin. Nan moi soif présence. Besoin. Amour infini, habiter dans moi. Oh, oh. Jésus, prends place dans quel moi. Oh, oh. Dans quel moi, oh, 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 oh. Moi v'lais ouais vous face à face, Jésus moi, yeah, yeah. Remplis ma présence. Besoin. Côté où est c'est l'âme. Besoin.
face à face. Jésus moi. L'ouvrir chaîne, l'ouvrir kem, pour moi merveille dans la ville. Lavez-moi, purifiez-moi, pour recevoir la caille moi. Moi besoin, pas qu'attendre, de rencontrer à coup Jésus. M'a déplacé, m'a prêté nous. Jésus, habitez dans moi. Oh, 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 oh. Jésus, habitez dans moi. Oh, 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 oh. Bueno, mis hermanos, yo espero que hayan disfrutado de las alabanzas. La alabanza en creol la pude traducir, es muy simple, pero muy profunda al mismo tiempo. Y creo que es una linda letra que nos debe animar para buscar al Señor más profundamente. Vamos ahora con el estudio de esta palabra del día de hoy. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que se dijo el domingo en el culto, si usted no lo vio, el domingo nosotros leímos desde el verso 6 hasta el verso 10 como centro de estudio, pero apuntamos principalmente a tres cosas importantes. La primera de ellas es que José mantuvo siempre delante de Dios una vida ejemplar. El pastor Richard, en el culto más tarde que el nuestro, el mismo domingo, predicó también acerca de José. Y les puedo asegurar que no hubo ningún previo acuerdo entre él y yo, de ninguna manera. Pero el Espíritu de Dios nos hizo hablar del mismo personaje y ahondó en varias cosas que probablemente yo no recalqué. Una de ellas es que de todos los personajes anteriores, Abraham, Isaac y Jacob, son hombres que obedecieron al Señor, pero que hubo reproche en su vida. Es decir, por alguna u otra cosa que ellos hicieran en su vida, hubo algún reproche de la palabra de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que ellos eran casi perfectos delante de Dios, pero no perfectos, porque ya sea que hayan mentido, ya sea que hayan engañado, ya sea que hayan modificado, no eran perfectos delante de Dios como ninguno de nosotros, pero la Biblia se encarga de reprochar la vida de estos varones, aun cuando, vuelvo a decir, son hombres de Dios, que están en la palabra, que son ejemplo de vida, pero hubo alguna vez algún reproche para ellos. Sin embargo, José no tiene reproche. En toda la historia de José no hay reproche. Por lo tanto, la figura de José es muy importante a partir de este capítulo 37. Otra cosa que se dijo el día domingo fue que de los cuatro personajes, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y José, el más relevante desde el punto de vista teológico es José. Independiente de que los antecesores eran los patriarcas de los cuales venía descendencia a través de su familia, de sus hijos, José no tiene esta característica porque él es parte de los hijos de Jacob. Sin embargo, él es más importante. Y es más importante primero por lo que acabamos de decir. Él es un hombre que no tiene reproche. No hay en toda la historia de él un reproche contra él. Es decir, la primera característica que debemos resaltar de José es que él era obediente al Señor hasta las últimas consecuencias. Aquí debemos decir que José estaba preocupado de la opinión que Dios tuviera de él. Hoy día, la preocupación de la gente es respecto de la opinión que otras personas tienen de ellas. Parece ser que es lo que hoy día nos lleva a vestirnos de cierta manera, nos lleva a hablar de cierta manera, nos lleva a aparentar de cierta manera, tener ciertos bienes,
vivir en cierto barrio, comprar ciertas cosas, tener un determinado automóvil, porque parece ser de que nuestra preocupación está en que las personas me aprecien a mí. Por lo tanto, yo busco lo mejor para que el aprecio de las personas sea perfecto delante de mí. Me preocupa lo que ellos piensan de mí. Pero en el caso particular de José, era una mirada mucho más profunda. Él estaba preocupado de lo que Dios pudiera pensar de él. Por lo tanto, José no actuaba por las cosas, sino que actuaba por los principios que él mismo había determinado en su corazón respecto de Dios. Y esto es súper importante. La palabra del Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que no partamos por las cosas, no partamos por las formas, partamos por el fondo. Normalmente hacemos planes para acercarnos más a Dios y partimos por las cosas. Decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? ¿En qué momento lo repito? Y parece que las cosas definen nuestra vida. Pero si el corazón no está en comunicación con Dios, esto que estamos practicando va a durar el tiempo que dure y se va a terminar, porque no tiene una simiente, no tiene una raíz, no tiene una motivación de ser. Entonces, el desafío que José nos impone, comenzando este capítulo, es que lo más importante es lo que Dios piensa de mí. A partir de ese pensamiento, todo lo demás en la vida se puede desarrollar conforme a la voluntad del Señor. En todas las situaciones que se vio José, que veremos más adelante después del capítulo 38, él decía, ¿cómo podré pecar contra Dios? Ese era como su principio, ese era su refrán, era su norte. Y la verdad es que si nosotros somos honestos, hoy día la pregunta ¿es nuestro norte también? ¿Pensamos nosotros igual diciendo, ¿cómo podré pecar contra Dios? La verdad es que el pensamiento de si hemos o no de pecar contra Dios está superpuesto, está puesto más abajo de lo que nosotros creemos que nos conviene. Nos parece incluso mejor medir las consecuencias que prevenirlas. Alguien dijo por ahí, es mucho mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Y esto nos obliga a mirar nuestra vida antes de cometer el pecado, de modo que esta vida se refrene, se controle. Y la única forma de hacerlo para que no sea una vida moralista o una vida de por sí solo por ser buena, sino que sea una vida profunda, tiene que partir de la relación con Dios. José se preguntó, ¿cómo podré pecar contra Dios? Y este debe ser el norte para todo creyente. La relación que él tenía con Dios era una relación perfecta. El amor que él tenía para Dios, el respeto que José tenía para Dios era perfecto. De esa manera no cabía ninguna duda de que lo que quisiera que él hiciera iba a estar respaldado por la bendición y la voluntad del Señor para la vida de José. El segundo punto que vimos también la semana pasada fue que la figura de José representa la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no se menciona que José haya representado la figura de Jesús, pero claramente en el Antiguo Testamento él representa la figura de Jesús. En el segundo sueño que él le contó a sus hermanos, dice lo siguiente: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta figura del sol, de la luna y las estrellas aparece en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde aparece la figura de una mujer. Aparece la figura del sol, la figura de la luna y la figura de las estrellas. Y lo que quiere decir esto es que este sueño no tenía una dimensión inmediata. No significaba solamente de que los hermanos un día iban a reverenciar a José por el gran favor que José haría con ellos al salvarlos de la hambruna y evitarles la muerte a causa de la falta de alimento. Esa era una visión muy inmediata, una visión que estaba muy próxima. Pero la verdad es que tiene una segunda lectura, lo dijimos. Israel en esta época es un país en cierne, en brotes, es decir, recién se vislumbra lo que será el día de mañana el pueblo de Israel que Dios había pensado como pueblo santo. Pero
En el Apocalipsis y en la figura de esta mujer, del sol, de la luna y las estrellas, está la clara referencia de que Cristo va a ser adorado por el pueblo de Israel el día de mañana. Este es un tema, mis hermanos, que debe tener claridad todo el pueblo cristiano. Independiente de que los israelitas no han reconocido a Jesús, viene el día y Dios se encargará de eso, de que ellos reconozcan al Mesías. Porque la palabra del Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es absolutamente lapidario. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, los mismos israelitas vendrán al Padre a través de la figura de Jesucristo. El cómo, el cuándo es un tema que Dios va a resolver, pero hay una promesa para ellos. Y en este texto de Apocalipsis es un texto en el cual está diciendo, todo Israel comprenderá que Jesús es el Señor y se inclinará, le reverenciará a Él. La palabra del Señor dice que Dios le ha dado, el Padre le ha dado al Hijo, un nombre que es sobre todo nombre y en cuyo nombre toda rodilla se doblará de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios el Padre. Esta palabra es muy fuerte, porque si bien es cierto aquí, en la historia de José, vemos un brote del pueblo de Israel, lo que él acaba de decir en su sueño, de que la luna y las estrellas lo iban a reverenciar, está hablando de que Cristo será reverenciado por todo el pueblo de Israel, así como por toda la iglesia que le ha reconocido, le ha aceptado como su Señor y Salvador y como el Hijo de Dios. Este es el segundo gran punto de este tema, es decir, José, con sus sueños, tiene una visión próxima, que es cuando ellos vienen a Egipto y lo reverencian como el gobernador que él era en Egipto, pero la visión futura es de que todo el pueblo de Israel va a reverenciar a Jesucristo. Por eso se dice que José es una figura de Cristo. Y lo tercero que dijimos el domingo pasado fue que los hermanos, incluso el padre, tuvieron el padre más bien una inquietud respecto de que José soñara esto, y le hace un comentario un poco duro y le dice en el verso 10, le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Cuando él dice yo y tu madre, su madre ya estaba fallecida, ¿no? Y sus hermanos a postrarnos delante de ti. El mismo Jacob, el papá de José, tiene dudas de este sueño, aunque la Biblia dice que queda meditando en él, pero tiene dudas y cuestiona la veracidad o la implicación de este sueño. Pero él la cuestiona desde el punto de vista de la meditación personal. Ustedes saben que José era su hijo especial, amado, por lo tanto, Jacob nunca iba a tener un pensamiento contra él, sino que entró en esta cavilación. Pero los hermanos, no es que lo cavilaran, los hermanos definitivamente les cayó pésimo y ellos tomaron más animadversión contra José, más se enojaron, más le detestaron, más le odiaron por lo que José estaba compartiendo con ellos. Lo tercero que dijimos es que cuando nosotros hablamos del Señor Jesús a otras personas que no le conocen, debe haber una inquietud, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una situación en la cual las personas se sienten inquietadas. Porque si nosotros hablamos del Señor y la gente lo acepta, no le importa, lo encuentra bonito, es porque la vida de las personas no está siendo bendecida, la vida de las personas no está recibiendo el mensaje de la palabra del Señor y las personas están no siendo influenciadas. Por eso que cuando uno predica el Evangelio tiene que tener la certeza, la claridad de que la palabra de Dios es predicada honestamente, directamente, y que las personas pueden sentir que esta palabra está bendiciendo su vida, su corazón y llamándoles al arrepentimiento. Estos fueron los tres temas que nosotros vimos en el en forma complementaria a lo que vimos la semana pasada, o el domingo pasado más bien, podemos decir que Jacob cometió, entre muchos errores, el hecho de haber hecho a José favorito. Este favoritismo era de alguna manera parte de la historia, de su propia vida,
desde que su madre le recomienda que reemplace a su hermano Esaú y que pueda él tomar la primogenitura, una actuación un poco clara para nosotros. Bueno, es parte de su historia. Entonces, que él ponga a José como su favorito no era algo tan extraño, pero volvía a cometer un error que agravaba lo que opinaban sus hermanos de José. La palabra también nos dice que él le había hecho una túnica de colores. Lo dije también en el culto. Esta túnica de colores era probablemente una túnica de mangas largas. Algunos expertos dicen que más que tratarse de una túnica de colores, era una túnica que tenía mangas largas, porque las túnicas normales eran sin mangas, y una túnica de mangas largas era de una especificidad mayor, era como mejor. Así que bueno, como quiera que sea, se puede pensar de que Jacob tenía un favoritismo que agravó la situación de José. Ya dijimos los 3 puntos importantes que vimos la semana pasada, y ahora quisiera yo destacar en cuando ellos planifican el hecho de deshacerse finalmente de José. Bueno, la palabra de José, los sueños de José, la fama de regalón que él tenía, provocó que sus hermanos tenían una profunda ira con él, una profunda rabia con él. Entonces, lamentablemente, José no gozaba de una buena opinión y por el contrario, él iba a ser pronto vendido, lo que iba a cambiar su vida totalmente. Unos primeros 17 años como joven regalón. La palabra parte diciendo al principio, en el capítulo 37, de que el padre lo mandaba a ver a sus hermanos. Y él buscaba a los hermanos. El padre le preguntaba primero, ve a ver dónde están tus hermanos y ve a ver cómo están los animales, las ovejas. Es decir, él tenía dudas. Primero, dónde se encontraban los hijos y segundo, qué estaban haciendo con el ganado que él les había encargado. Por eso era del todo de que, en el fondo, José estaba preocupado, José tenía dudas de lo que podía pasar con sus hijos y Jacob estaba preocupado, tenía dudas y mandaba a José a buscarlo. Es así como la palabra del Señor dice que él buscándolo errante en el desierto, un hombre se le acerca y le dice, ¿a qué buscas? ¿Qué haces aquí? Busco a mis hermanos, que deberían haber estado en un lugar. Y él le dijo, no, ellos ya no están aquí, ya se fueron a Dotán. Y él caminó hasta Dotán y lo pudo encontrar en ese lugar. Aquí una cosa que debemos aprender, de que la vida del que no camina con Dios es una vida que da poca seguridad a las personas. Al contrario, la vida del que camina con Dios debe generar seguridad en las personas que lo rodean. Y esta es una buena lección a partir de los hermanos. No podemos nosotros decir que ellos le daban tranquilidad a Jacob, para nada. Ellos no le daban tranquilidad a Jacob, por el contrario, lo ponían nervioso, lo ponían inquieto y finalmente hacían que Jacob le pidiera a su hijo que lo fuera a mirar, a espiar, a buscar. Y en estos viajes él aprovechaba de compartir esta palabra. Cuando ellos deciden deshacerse de José porque no lo soportan más, también es la figura de Jesús, porque los que dominaban la ley, los principales de la ley en la época de Jesús, no soportaban más la palabra de Jesús y no soportaban más la autoridad de Jesús y la fama de Jesús. Entonces también deciden venderlo. Aquí hay una relación entre José y la vida de Jesús respecto de que quienes traman deshacerse de él, asimismo los sacerdotes, los escribas y los principales de la sinagoga, judíos que no aceptaban a Jesús, quieren deshacerse de él y acallar su voz finalmente en la cruz del Calvario. Lo mismo hacen con José. Aquí hay un hombre que se llama Rubén. Rubén tenía temor de su padre y dice, no es necesario que lo matemos, con que lo pongamos en una cisterna y tal vez sus ropas la podemos manchar con sangre de un animal, pero no es necesario que lo matemos porque en el fondo su padre va a estar tremendamente triste. Da la impresión por la lectura que Rubén se pierde toda la venta de José a los ismaelitas, porque dice que cuando él volvió a la cisterna, no lo halló y rasgó sus vestidos.
Rubén aquí nos enseña una lección, porque él quiso proteger a su hermano cuidando la salud emocional de su padre. Sin embargo, en un momento él se descuida y cuando él vuelve y ya no lo encuentra porque lo habían vendido, él dice la siguiente pregunta. Dice, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Seguramente él estaba a cargo de los hermanos menores y el padre le iba a cobrar a Rubén de que había desaparecido en su mano, en su poder. Aquí hay algo que debemos aprender, mis hermanos. Las buenas intenciones quedan en buenas intenciones mientras no tenemos la capacidad de hacer algo que definitivamente cambie las cosas. Rubén tuvo la intención de salvar la vida de José con el fin de cuidar a su padre y descubre que en su ausencia los hermanos igual lo venden y él después se da cuenta y dice, ¿dónde iré? Porque no tenía cómo explicarle al padre que ya su hermano menor, su hijo menor o de los menores no estaba en la cisterna que había sido vendido y más encima traman engañar a su padre llevándole las ropas ensangrentadas. Lo segundo que también podemos ver es que Judá también lo defiende, pero no con el fin de salvar su vida para Jacob, sino le dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Aquí Judá también tiene un papel parecido al de Rubén, en el sentido de salvarlo. Pero la intención de él no es salvarlo para que vuelva a su padre, sino que dice, ¿para qué vamos a cargar con la muerte? Hagamos algo que nos sirva, pero que no nos condene. Y esto que nos sirva es que lo vendamos. Si lo vendemos, no cargamos con su muerte. Nosotros no tenemos nada que ver. Dice, sus hermanos convinieron con él. Ahora, Rubén nos enseña de que una buena intención no es suficiente si no se hace. Él tuvo la intención de proteger a su hermano, pero lo descuidó. Y en el descuido lo vendieron. Y cuando vuelve se arrepiente y se siente profundamente mal porque no cuidó de su hermano. Aquí nos enseña que nosotros estamos llenos de buenas intenciones que no se hacen. Y las buenas intenciones que no se hacen no tienen valor. Recuerdo una jefa que tuve hace varios años atrás, que era muy estricta. Y cuando ella encargaba un informe, un reporte o cualquier cosa que necesitara, ella exigía que fuera en el momento que le llegara. Yo más de alguna vez llegué con un reporte atrasado. Y cuando lo puse en su mesa, ella me dijo, llévatelo, no me sirve. Pero aquí está, no me sirve. Te lo pedí para 10, 15, media hora antes. En este momento ya no me sirve. Entonces entendí yo que el costo de la oportunidad es súper importante. Algo que no hacemos en el tiempo ya no sirve. ¿Cuántas personas que están enfermas no son visitadas por nosotros en la esperanza que lo vamos a visitar? En este autoengaño de que no es hoy, sino mañana. Y así vivimos. En la esperanza que lo vamos a hacer el día de mañana y pasa un día que te avisan, la persona se murió. ¿Con qué cargas tú? Nunca lo fuiste a visitar. Tus palabras, es probable que nadie supiera. Es algo que tú pusiste en tu mente, nadie se enteró. Por lo tanto, no vas a tener una culpa pública porque no lo fuiste a ver, pero tendrás una culpa personal porque habías decidido visitar, no lo hiciste y la persona se murió. Ese es un ejemplo típico de miles de cosas que nosotros hacemos y que no se concretan. Estas cosas que no se concretan son aquellas de las que le pasó a Rubén. Rubén nos enseña que una buena intención no ejecutada es solo una buena intención y no tiene ningún valor. Y esto nos debe hacer pensar en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida con Dios? ¿Estamos llenos de buenas intenciones con Él? Yo creo que sí, estamos llenos de buenas intenciones con Dios, pero en realidad no estamos siempre dispuestos a que Él en realidad modifique nuestra forma de ser, sino que preferimos tener este juego perverso de prometerle a Dios y no cumplirle, prometerle y no cumplirle, prometerle y no cumplirle. Finalmente, ¿en qué redunda? Redunda en que mi vida se empobrece, no puedo respetar mi palabra y yo me siento profundamente frustrado y triste por esa condición. Y en el caso particular de Judá, quiere salvar la vida de José, pero lamentablemente no la quiere salvar para cuidar a su padre, sino que la quiere salvar para no
echar una culpa sobre él. Este es otro caso. No voy a hacer algo malo, pero para cuidarme yo. Es decir, no es en mérito de la persona, sino es el mérito propio. Y muchas veces no hacemos algo malo, no mirando el beneficio de Dios, sino viendo mi propio beneficio. ¿En qué lío me voy a meter si lo hago? Entonces, al final, es cierto, no hacer lo malo es una cosa recomendable bíblicamente, más para los hijos de Dios que tienen este compromiso con el Señor. Sin embargo, si no es hecho para la gloria de Dios, también es un acto que solamente refleja mi egoísmo. Me estoy cuidando yo, me estoy protegiendo yo. Es un error venir a Dios por miedo al infierno. Es un error venir a Dios porque yo temo a morir o temo a ser condenado. Tenemos que venir a Dios por las razones correctas. Y las razones correctas es porque entendemos su gran amor, su misericordia. Y este amor y esta misericordia nos debe quebrantar. Quebrantar al punto de que decidimos entregarle la vida al Señor y rendirle a Él toda nuestra existencia. Ahora, como consecuencia de entregar la vida al Señor, tenemos el perdón, tenemos la liberación de la condenación, tenemos la vida eterna, somos hechos hijos de Dios. Miles de cosas maravillosas ocurren cuando nos entregamos a Cristo, pero no podemos hacerlo por las razones equivocadas, sino que debemos hacerlo por la razón correcta. Y finalmente, en este capítulo, podemos decir que la vida de José va a cambiar radicalmente. La vida de José es una vida que Dios toma como una vida fiel, como una vida irrestricta, y Dios comienza a utilizar a José, confiando en que José no le va a traicionar, que no le va a fallar y no pecará contra él, y comienza a vivir todo un episodio a partir de que él es vendido y llevado como esclavo. El capítulo 37 nos deja a las puertas de que estos mercaderes venden a José como esclavo a Potifar. Esta es otra historia que veremos a partir de la próxima semana. Pero es importante, Dios utiliza la vida de aquellos que de verdad le adoran. Muchas veces nos sentimos que el Señor no tiene un plan para nosotros, no nos manifiesta su voluntad, no sé por qué el Señor no quiere utilizarme, o al parecer está lejos de mí, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta no es qué pasa con Dios, la pregunta es qué pasa conmigo. ¿Soy yo la figura de José en el sentido de la pureza de corazón para darle confianza a Dios que Él puede poner en mí una tarea, un ministerio, un trabajo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Finalmente, la historia nos dice que cuando ellos le dicen a José que su hijo ya no estaba, fíjense que ellos nunca se culpan y se hacen como que no conocen la situación. Dice la palabra del Señor del 31 en adelante, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, pensaron esto muy bien para poder engañar a su padre y liberarse de culpa. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Interesante, ellos no asumen ninguna culpa, ocultan su maldad y más encima la tercean, perdón esta palabra, la tercean, significa que hacen como que ellos ni siquiera supieron ni estuvieran cerca de su hermano, para que su padre no tuviera ninguna noción, ninguna relación. Y le dice: hemos hallado esto. Es decir, esta es la túnica de tu hijo, no, esta es la túnica de José, parece que lo destrozó un animal. Hemos hallado esto, como diciendo, este trapito ensangrentado, lo pillamos por ahí, mira tú, y evalúa si es de tu hijo o no. Se salen completamente de la escena y no asumen ninguna responsabilidad, causándole al padre un dolor tan grande que la Biblia se encarga de decir que no es consolable. Él no puede ser consolado, aunque sus hijos y sus esposas trataban de consolar a Jacob. Él no podía ser consolado, estaba desconsolado, incluso llega a decir: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol
y lo lloró su padre. Le causaron a él el dolor más grande posible y ellos se salieron de la culpa. La última lección que nos deja esta palabra es de que mientras el hombre no acepte la culpa de su pecado, la condenación será sobre él y no tendrá la posibilidad del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Díganme si no es verdad. ¿Cuántas veces las personas dicen, yo no tuve la culpa, no tuve nada que ver, yo no estaba ahí? Mira tú y evalúa si esto tiene que ver con alguien o con una situación, pero no conmigo. Muchas veces las personas no hacen ese pensamiento y llevan sobre sí una culpa escondida, y al no reconocerla, lamentablemente no hay acceso a la misericordia y al perdón de Dios. Seamos capaces de reconocer nuestras culpas, aún estando en Cristo, porque el reconocerla, el pedir perdón, trae refrescor a nuestra vida, trae una nueva oportunidad con Dios. El Señor tiene misericordia, pero de aquel que reconoce, se acusa a sí mismo, se reconoce su pecado y viene el Señor arrepentido. Esperamos, mis hermanos, que esta palabra de hoy haya sido edificante para nosotros. Creo que nos deja muchas grandes lecciones. Esperamos en Dios que todas las cosas nos ayuden, como dice la palabra, bien, y que nosotros podamos sacar buenas conclusiones de esta lección y podamos aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Oramos para cerrar el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por el estudio de hoy y te agradecemos, Señor, por tu hermosa voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, oh Dios, a toda la iglesia y que la palabra no nos sea indiferente. No hay nada peor que pensar que esto ya lo sé, ya lo escuché. Ay, creo que el mensaje va por aquí, porque eso cierra la mente y el corazón a las posibilidades de la palabra. Permite que la mente y el corazón se abran para recibir, para aceptar, para reconocer en nuestra vida cosas que son similares, porque el Espíritu Santo nos está hablando, y que tengamos la capacidad de poder venir al Señor arrepentidos, para que el Señor perdone, sane y restaure nuestra vida delante de Él. Gracias por la vida de José. Gracias por el estudio de hoy día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sigamos orando por el regreso al templo. Yo creo que el Señor lo va a permitir. Estamos conversando, estamos viendo las posibilidades. Ayúdennos con la oración para volver al templo muy pronto, como el Señor quiere que lo hagamos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga grandemente, gratamente, y terminen este día muy bien en la presencia del Señor. Amén. Adiós, mis hermanos.